Bueno, buenos días a todos. Yo soy Pablo, fundamos la Asociación Efecto Ecológico en el año 2010 y os voy a contar un poquitín cómo fueron los inicios para que os situéis, ¿vale? En el año 2004 iniciamos en casa un proyecto de producción de huerta ecológica con unos invernaderos de producción ecológica como base y a la vez fundamos una serie de mercados en Cantabria, en las localidades de Torrelavega primero y Maleaño después. Luego otra iniciativa que aún se mantiene en Laredo, a la que mi familia no asistimos, no llegamos a asistir, y en las dos primeras propuestas de Torrelavega y Maleaño, pues se hizo en unos mercados en los que cada productor teníamos nuestro puesto, ¿no? Una cosa sencilla, en una plaza de un ayuntamiento. Y bueno, estuvimos trabajando ahí unos 4 años así. Y la verdad es que funcionó bastante bien, porque como fueron los primeros mercados de producción ecológica en exclusiva, pues los consumidores que estaban dispuestos y ya estaban disponibles desde hace tiempo, pues se sumaron rápidamente, ¿no? Esa base crítica pues existió y bueno, pues la verdad es que nos vino muy bien a los pequeños productores que íbamos allí de distintas producciones. Teníamos suerte también de que había productores de carne de vacuno, de huevos, de hortalizas, incluso llegó a haber algo de frutos, de manzanas, también hubo un panadero y muchas de estas iniciativas, pues algunas se han quedado por el camino, otras han continuado y su proyecto, pues por ejemplo, ha acabado montándose una tienda. Pues se intentaron cosas de tipo asociativo, aunque la fórmula de tener un puesto individualizado pues también era atractiva. También aparecieron algunos puestos que nosotros llamamos de reventa, que eran fundamentales para que el que fuera a comprar pues encontrara algo más de lo que tenemos de producto local, que en determinadas épocas era muy interesante, pero en otras no. Ten en cuenta que estábamos pues todas las semanas del año, un día a la semana, ¿no? Una mañana. Entonces nosotros lo que vimos que la necesidad, ¿no? del trabajo en la huerta y la comercialización, los niños y el segundo trabajo necesario para mantener todo el proyecto, pues era demasiado exigente, ¿no? Y es lo que se va descubriendo de la multifuncionalidad de la agricultura ecológica en la práctica, de que tienes que hacer muchas cosas y es una cuestión fundamentalmente de horas de trabajo. Entonces la ecología empieza a pasar hasta un segundo plano, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Y son horas de trabajo. Entonces, pues vimos que había modelos de asociaciones en las que participábamos y que comprábamos producto ecológico también nosotros. Curiosamente no en Cantabria, era en León, de donde es mi mujer, y dijimos, pues no podemos estar produciendo hortalizas todas las semanas del año. Lo intentábamos y bueno, pues los clientes pues se desenganchan un poco y demás. Bueno, pues la propuesta fue hacer los clientes socios. Y entonces entendimos que hasta el momento había asociaciones de productores, o intentos al menos, de productores ecológicos, y sí que había intentos de asociaciones de consumidores, lo cual pues iban bastante desligadas, ¿no? Entonces dijimos, venga, pues ya que estamos, vamos a hacer una asociación productores-consumidores con una base bastante pensada en la que no fuera lo necesario en ese momento, sino que tuviera un recorrido, que ya incluyera cosas y planteamientos de cara al futuro, ¿no? Con la experiencia que habíamos visto, pues de intentar vender cestas, de intentar ir a estos mercados, de intentar que la gente viniera a comprar a casa y todos los líos y horas de trabajo y vueltas que supone eso, que lo hacía inviable, ¿no? Entonces, pues con un compañero que tenía también formación en temas técnicos de agricultura ecológica, pues bueno, decidimos montar la asociación. Entonces, la necesidad del consumo y la necesidad de la venta de la producción hicieron
el funcionamiento de la asociación. La segunda cuestión que abordamos es que necesitábamos ahorrar horas de trabajo todos. Entonces, el planteamiento que deriva de la producción ecológica y el consumo familiar, en el que es interesante que puedas tener acceso a la mayor cantidad de productos de primera necesidad, digamos, en la que puedas hacer una compra completa en casa, hasta donde tu economía te lo permita, pues empezamos a lo que decíamos, a hacer cestas más completas trayendo producto de fuera. Fundamentalmente nos apoyamos en la propuesta de Egumendi de trabajar con grupos de consumo y tiendas y comercios, iniciativas de ese tipo, y que ya conseguimos que viniera a repartir semanalmente en Santander, junto con otra asociación que más o menos estaba más ligada a Comercio Justo y que empezó con nosotros más o menos un poco antes, pero con esta idea más o menos a la par. Entonces conseguimos que viniera exclusivamente a Santander un día a la semana a repartir. Con lo cual, otras iniciativas que completaban productos en sus fincas o en los mercados, pues consiguieron un poco más de agilidad a la hora de recibir el producto con más frecuencia y con menos problemas. O sea, que fuimos ganando todos indirectamente en que todo se fuera construyendo, ¿no? Entonces, rápidamente conseguimos que más o menos pues, unos 20-25 consumidores que sí tenían intención de consumir la mayor parte del consumo familiar como ecológico, pues hicieron de motor económico para hacer el funcionamiento de que todas las semanas pudieras pedir suficiente variedad de cajas de producto que complementaran lo que en algunas épocas de la huerta pues teníamos muy poco. Una tercera idea era valorar qué coste tenía de funcionamiento lo que estábamos haciendo en ese momento y lo que queríamos hacer más adelante, ¿no? Entonces decidimos marcarle a todos los productos, salvo a las de las iniciativas locales que estaban empezando, un 20%. Eso supuso un problema importante de cara a la imagen de la gente. La gente se hacía la idea de participar en un grupo de consumo en el que, bueno, pues todos nos arreglamos entre todos y no hace falta cargar nada al precio, ¿no? Sin embargo, veníamos de experiencias en las que tenías que organizarte para elaborar los pedidos, para repartirlos y demás, y turnarse y demás, y la mayoría de la gente, pues al final, pues no teníamos el tiempo, los medios, o generaba problemas, ¿vale? No todo el mundo tiene la misma idea, el mismo tiempo y demás, y era algo que no permitía que las cosas evolucionaran, ¿no? Entonces dijimos, venga, pues vamos a poner algo de cara a que mañana podamos incorporar una persona que se encargue de este trabajo, ¿no? Y empezamos con ese 20% a gastar dinero en el local, a gastar dinero en la elaboración de pedidos y en muchas cosas, de manera que los consumidores simplemente tenían que hacer en una Excel, como hemos empezado todos, a hacer su pedido. Entonces, bueno, las cosas van evolucionando, vas haciendo espacio, ganando sobre todo en un juego positivo entre productor y consumidor, en que teníamos la suerte que los que estábamos tirando de la asociación éramos productores, ¿no? Y siempre hay cierto respeto por parte del consumidor al respecto, ¿no? Y se había generado un buen feeling y bueno, los consumidores eran muy cómodos para ellos. Hacían el pedido semanal, lo hacían en una Excel, lo recogían un día y la semana siguiente les llegaba el coste final que tenía su cesta y lo ingresaban por cuenta bancaria. Una cosa súper sencilla y que que viene muy bien explicada con el trabajo de Jorge. Entonces, bueno, las cosas fueron evolucionando así. A la gente, pues hombre, eso del 20% le llamaba la atención. Verdaderamente en ningún momento marcábamos un poco una imagen digamos atractiva hacia lo que estábamos haciendo, sino lo contrario, intentando seleccionar a la gente que verdaderamente ya tenía disposición para consumir y que se adaptara a lo que nosotros necesitábamos para ahorrar el tiempo, ¿vale? Durante mucho tiempo el local de la asociación, que era de un amigo, servía de almacén de hortalizas propias y además servía para elaborar las cestas.
¿vale? Y para las reuniones también, porque como éramos pocos, pues no hacía falta mucho espacio. Entonces, bueno, esos fueron los inicios y fue desarrollándose la evolución un poco de lo que ahora, con un poco más de imagen, os podemos mostrar. Hay matices importantes sobre ello. Llevamos 8 años y fundamentalmente hasta ahora, o hasta igual hace 3 años, que por ejemplo se sumó Jorge con toda su tecnología, pues el peso lo llevamos los productores. Fuimos elaborando pues lo que llamábamos nómadas, que era quedar entre nosotros para trabajar pues al menos una vez al mes en la finca de alguno de nosotros, para hacer esos trabajos que uno solo no puede hacer y que necesita hacerlo en 2 o 3 días por el tiempo, la climatología o por la época del año y la exigencia de la producción que le corresponde. Cuando esto fue funcionando, invitábamos a los consumidores, veníamos y bueno, hacíamos unas jornadas muy interesantes donde podíamos debatir los siguientes pasos de la asociación y además mejorar las fincas y bueno, hacer todo un poco unido. Luego también, pues por unos compañeros que tienen una finca de arándanos, pues que necesitan bastante mano de obra, pues solían trabajar con agrovoluntarios, gente joven que viene de otros países. Y bueno, pues lo hemos extendido pues con un programa de agrovoluntarios que dura 3 meses, 4 meses al año y se alojan en una casa que nos han prestado cerca de la plantación de arándanos y los distribuimos por las fincas, ¿no? Entonces, aquellas épocas en las que el trabajo manual pues requiere mucho esfuerzo, que igual son 2 meses al año, pues nos supone poder ampliar mucho la capacidad de producción en la medida en la que nosotros nos movemos. Y entonces vamos construyendo un poco desde los productores toda esa idea. Y ahora nos vemos en otra etapa que un poco os podemos comentar en función del programa que traíamos. Le voy a pasar un momentín a Jorge.